Histórico. Alemania envía a su ejército al exterior por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Rusia manda una advertencia. La llegada de Friedrich Merz a la Cancillería alemana generó expectativas de un liderazgo estable para Europa. Pero en lugar de consolidar la paz, ha dinamitado el tabú más sagrado de la posguerra: el envío permanente de tropas alemanas fuera de sus fronteras por primera vez desde 1945. ¿Es esto solo una medida disuasoria de la OTAN o la prueba de que Europa se prepara para lo impensable? Mientras Merz habla de seguridad colectiva, los fantasmas de la historia susurran una pregunta incómoda. ¿Por qué justo ahora, cuando la economía alemana se desploma y el euro agoniza? No hay que ser un genio para ver que medidas como esta, en lugar de remediar la situación, solo escalan el conflicto. Moscú ha advertido que cualquier base alemana en su frontera será tratada como una amenaza existencial. Pero Bruselas insiste en militarizar el conflicto. ¿Es esto una prueba de lo que nos espera con Merz al frente de Alemania? ¿Y el conflicto es inevitable? Mientras tanto, la crisis en la Unión Europea continúa. Mientras en Europa todo es acerca de seguridad colectiva, una voz solitaria se atreve a hablar del elefante en el cuarto. ¿Quién y cómo se va a pagar este escalamiento? Bruselas espera que los países miembros se endeuden para pagar su cruzada, pero un ministro de Finanzas pregunta: si tanto se habla de seguridad colectiva, ¿por qué no se habla de responsabilidad financiera compartida y de consolidar las deudas europeas? Si Europa cree que está actuando como una sólida fuerza unificadora, ¿por qué no unificar sus deudas? ¿Y por qué no se hizo esto desde el principio? Acompáñame a explorar las respuestas a estas y más preguntas. Y no olvides quedarte hasta el final para saber qué significa esto para tu planeación financiera y tu dinero. El continente europeo, que hace apenas una década se jactaba de su era de paz perpetua, ahora mira fijamente el abismo de un conflicto bélico. Pero eso no es un destino inevitable. Es el resultado de la falta de vergüenza y humildad de líderes que, incapaces de administrar sus economías al borde del colapso a causa de sus deudas insostenibles, han decidido que la distracción perfecta es un enemigo externo. Y Alemania, la nación que juró nunca más tras la Segunda Guerra Mundial, acaba de cruzar una línea histórica. Por primera vez desde Hitler despliega tropas de forma permanente en el extranjero, concretamente en Lituania, frente a la frontera rusa. ¿Coincidencia o es un guión escrito para el desastre? Friedrich Merz será recordado en la historia como el canciller alemán que reactivó la máquina de guerra alemana. Bajo su retórica de seguridad colectiva, Merz es un pacifista peligroso. Alemania no solo envía soldados al este, sino que firma su renuncia definitiva al pacifismo. El mensaje es claro: Berlín ya no teme a su pasado militar. Pero hay una pregunta incómoda: ¿por qué ahora? La respuesta se asoma entre líneas. Con el dinero internacional huyendo de Europa por culpa de la crisis en la deuda del gobierno, los prospectos de guerra y un sector industrial sobreregulado con políticas verdes que no han logrado nada y que han perjudicado a Europa más de lo que cualquier arancel pudiera haber hecho. El capital de Alemania está huyendo a Estados Unidos, llevando las perspectivas de una recesión de más que perspectivas a certeza matemática. Así, la guerra es el último recurso para unir a una población desencantada. ¿Funcionará? El despliegue en Lituania, miembro clave de la OTAN, no es un ejercicio logístico, es un acto de provocación calculado con la intención de poner en jaque al rey de Putin. Rusia ya ha advertido que cualquier base permanente alemana en su frontera será tratada como una amenaza existencial. Pero los políticos europeos parecen empeñados en repetir los errores de 1914 y 1939. En lugar de negociar, escalar. ¿Esta es otra crisis fabricada? Los movimientos de tropas alemanas no es disuasión, es la primera pieza de un dominó bélico, con Estados Unidos presionando a Europa, Moscú trazando nuevas líneas rojas que siguen siendo cruzadas, China observando desde Oriente y una Europa económicamente agonizante. El escenario está listo para lo que sus instigadores creen que puede ser un conflicto controlado y limitado, que permita la reorganización del sistema financiero mundial con una conferencia Bretton Woods II y mantener sus trabajos. Pero hay un detalle que nadie comenta: Alemania no tiene ejército suficiente para ganar nada. Entonces, ¿por qué arriesgarse? Mientras, el ciudadano promedio ignora que este teatro geopolítico oculta una verdad sórdida. Europa está quebrada y sus élites prefieren incinerar el futuro antes que admitir su fracaso. ¿Cuánto tardará el primer incidente fronterizo en justificar más tropas? O peor aún, activar el artículo 5 de la OTAN, que establece que un ataque armado contra un país miembro será considerado un ataque contra todos, comprometiendo a los demás miembros a responder. ¿Será este el motivo detrás de este movimiento? ¿Pero cómo llegamos a este punto? ¿Hay algún paralelo histórico que nos pueda revelar algunos puntos claves? Tras la Segunda Guerra Mundial, los aliados desmantelaron por completo los ejércitos de Alemania y Japón, y a ambos países se les impusieron fuertes restricciones militares. Al principio, a ambas naciones se les prohibió tener fuerzas armadas propias. Pero mientras Japón sigue atado por su constitución pacifista, Alemania logró lo imposible: rearmarse, pero bajo el paraguas de la OTAN, y ahora despliega tropas permanentemente en Lituania, algo impensable hace 80 años.
¿Cómo pasó de ser el enemigo derrotado a la vanguardia o la punta de lanza militar de Europa? La respuesta es un juego geopolítico sucio. La Guerra Fría necesitaba soldados alemanes, no arrepentimiento. La OTAN necesitaba a Alemania como muro contra la URSS. En ese momento China no era la preocupación que es hoy y por eso Occidente prefirió mantener a Japón como un portaaviones inmovilizado en Asia. Sería fácil entonces concluir que Occidente permitió que Alemania se armara porque Europa era el tablero clave de la Guerra Fría y Japón fue relegado a ser un eterno dependiente de Estados Unidos en Asia, porque la preocupación principal de entonces era la URSS y no China. Pero aún existe una diferencia clave. En 2015 el gobierno japonés intentó enviar tropas a Oriente Medio. Para lograrlo necesitaba modificar la constitución. Sin embargo, algo extraordinario ocurrió. Cientos de miles de japoneses salieron a las calles temiendo el regreso del gobierno militar. La razón era clara. La Constitución Pacifista de Japón, impuesta por Estados Unidos, limita sus operaciones a 200 millas de sus costas, y cualquier cambio olía a peligro histórico. Pero aquí está el contraste brutal. Alemania no tiene restricciones constitucionales, pero necesita la aprobación del Parlamento, quien ha concedido la autorización del despliegue a Lituania sin una oposición fuerte por parte de los ciudadanos alemanes. ¿Será que acaso no solamente los alemanes, pero toda Europa está caminando sonámbula hacia una nueva guerra en el continente? Mientras Japón vive cada movimiento militar como un trauma colectivo, Alemania ha normalizado lo impensable. Su ejército ya no defiende su territorio, sino los intereses de la OTAN. Y lo más inquietante, este despliegue en Lituania fue aprobado por el Bundestag con más facilidad que una ley de presupuestos. ¿Dónde están las marchas multitudinarias? Las portadas de los periódicos alertando del peligro. Europa está dormida, o quizás distraída por crisis económicas y migración descontrolada, o confiando en que esta vez será diferente. Pero la historia no perdona. Cuando los soldados se despliegan, las guerras siempre encuentran un camino. La pregunta que Berlín evade es, ¿cuál es el verdadero objetivo de este despliegue permanente en Lituania? ¿Qué pasará cuando ocurra el primer incidente? ¿Despertará Alemania demasiado tarde al peligro de esta normalización bélica? ¿Por qué la guerra es el único plan B? Y te recomiendo quedarte hasta el final para entender por qué esto puede tener repercusiones en tu planeación financiera y tus inversiones aún si no vives en Europa. Desde su nacimiento, el proyecto europeo llevaba el germen de su propio colapso. Nunca hubo una verdadera unión, solo una farsa monetaria. El euro se lanzó sin consolidar las deudas nacionales, condenando a los países del sur, como España, Italia o Grecia, a una trampa de austeridad perpetua por miedos históricos de la hiperinflación alemana, que aún el día de hoy sigue siendo malinterpretada. Mientras las deudas de los países del sur se multiplicaban al ser convertidas a euros, Alemania se enriquecía vendiendo sus productos a Europa sin riesgo cambiario, aranceles o regulaciones extra. El canciller alemán Merz ha comprometido 1 billón de euros para reforzar el ejército y la infraestructura del país del este de Europa. Lejos de liderar Europa, Merz está arrastrando a la Unión Europea hacia su propia tumba. Este movimiento no busca ayudar al país del este, sino fabricar un conflicto perpetuo que justifique más poder estatal, impuestos y menos libertades individuales. Aunque Alemania cree tener fondos ilimitados, otros países de la Unión Europea como Italia y España se resisten a endeudarse aún más por esta causa. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, la belicista Kaja Kallas, intentó forzar un aumento del gasto militar, pero el ministro español Carlos Cuerpo replanteó la pregunta incómoda de todo el proyecto europeo. Si Europa quiere actuar como un bloque unido, ¿por qué no consolidar su deuda en lugar de ahogar a las economías más débiles? Cuerpo propuso un vehículo especial para mutualizar las deudas de defensa y aliviar a las economías más débiles. Berlín y París hicieron como si les hablara la Virgen. La razón es obscenamente simple. Nunca quisieron compartir riesgos, solo los beneficios. Ahora, con los mercados cerrando el grifo a la deuda europea y los bonos italianos al borde de ser basura, la Unión Europea enfrenta un momento más oscuro que en 2008. Pero hay un plan. Pero para que funcione, las naciones miembro deben permanecer sumisas y observar cómo sus economías se adentran en una espiral de endeudamiento de la muerte para impulsar una guerra que se pudo haber solucionado sin disparar una sola bala. En conclusión, ahora sabes que estamos viviendo un momento histórico. Alemania, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, manda tropas fuera de su territorio. Pero también sabes que no es para defender los intereses de los alemanes, sino los intereses de la OTAN, una organización que ha perdido relevancia desde la caída del comunismo y el fin de la Guerra Fría. Además sabes que después de la Segunda Guerra Mundial, las potencias aliadas sometieron tanto a Alemania como a Japón a estrictas restricciones militares, y que la naturaleza y evolución de estas limitaciones difirieron significativamente debido a los contextos geopolíticos y los desarrollos de la posguerra, ya que Occidente se centró en combatir a la Unión Soviética en lugar de a China.
Pero lo más importante es que ahora sabes que el proyecto europeo, sin la consolidación de las deudas, no es más que promesas vacías que no pueden soportar el peso de la historia y solo es cuestión de tiempo para que se desplome bajo su propio peso. La realidad es que, a pesar de ostentarse como un bastión de la democracia, la Unión Europea es en realidad casi tan democrática como China. Los ciudadanos europeos no quieren guerra, pero sus políticos, en especial en Bruselas, no los representan. Están representándose a ellos mismos y esperan poder salvar sus trabajos de la explosión de la burbuja en la deuda del gobierno, poniendo la seguridad y la supervivencia de todo el continente en la línea. La lección para ti y tu dinero es que, después de la Segunda Guerra Mundial, el 70% de la riqueza del mundo estaba en Estados Unidos y eso fue a causa de que el dinero huyó de la guerra. Aquellos que pensaron que las personas que tomaron medidas en su planeación financiera y en sus vidas eran unos conspiranoicos, se equivocaron y no sobrevivieron. Mientras tanto, los juzgados y ridiculizados sobrevivieron y además multiplicaron su riqueza. Todo ese dinero que llegó a un mercado que no está amenazado por la guerra, impulsa las ganancias de todos los que están en él, no solo de aquellos que están huyendo de la guerra. Gracias por ver hasta aquí. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo con alguien que también debe de saber esto. Déjame en los comentarios abajo, ¿por qué los alemanes no han reaccionado como los japoneses en 2015? Pero sobre todo, checa la descripción del video para encontrar más recursos gratis para ahondar en la crisis de las finanzas públicas, cubrirte del colapso del sistema financiero construido alrededor de la deuda del gobierno y organizar tu planeación financiera. Porque recuerda que el sistema financiero está cambiando y tu planeación financiera debe cambiar también. Yo soy Iván Javi y nos vemos en el próximo video.